Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos de YouTube y a todos los amigos de Iglesia Casa de Refugio y también a todos los hermanos que se han suscrito al canal y que nos siguen a través de las redes sociales. El Señor les bendiga grandemente. Hoy es el último estudio de este año 2025 y hubo un sentir en mi corazón de poder traer una palabra profética para el otro año. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué te gustaría que estudiáramos hoy? ¿Y qué es lo que necesitamos saber para el otro año, para el año que viene? Porque nosotros humanamente no conocemos lo que ha de venir, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y el Señor puso una sola frase en mi corazón y en mi alma, que es esconderse. Y el título de este estudio bíblico es Escóndete en Dios. Escóndete en el Señor. Y la palabra que el Señor me dio para el año que viene, que ya está por comenzar, estamos ahora de ese año, se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Y dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lo voy a leer en la versión NTV, que es muchísimo más claro, y dice así: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, mas el simplón, una palabra, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces lo que el Señor me hablaba es que viene un año difícil, viene un año peligroso, viene un año donde nosotros los cristianos tenemos que tomar precauciones. El mundo, la gente del mundo, vive de una manera simple, sencilla. La gente del mundo sabe que algo está pasando en el mundo. Ven las guerras, ven la violencia, ven la delincuencia, ven muchas cosas, pero la gente no entiende por qué. Nacieron en un mundo violento, viven en un mundo violento, pero no saben por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Pero el cristiano ve el mundo de manera diferente. El cristiano está avisado. El cristiano está percibido de lo que está pasando y por qué está pasando. Y el Señor me ponía esta palabra que es como una advertencia. Dice, el avisado, el que está percibido, ve el mal, ve el peligro y se esconde. Mas los simples pasan, ven el peligro y no se esconden, no toman precauciones y reciben el daño. Y en la versión NTV dice de una manera mucho más clara, dice, el prudente se anticipa al peligro. El prudente ve el peligro, se anticipa y toma precauciones. Mas el simplón, usa esta palabra, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Qué significa ser una persona simple o un simplón, como dice la palabra? Es una persona que no se preocupa mayormente por las cosas trascendentes. Es una persona que vive para lo práctico, para lo material, para lo cotidiano, pero no hay una preocupación por la oración, por Dios, por el futuro, ni siquiera por la muerte, ni siquiera por lo que ha de venir. Hay una manera de pensar que es vivir el presente, el vivir en hoy. Yo vivo lo que me está pasando hoy. Lo que vaya a pasar mañana no me interesa. Lo que vaya a pasar con el mundo no me importa. Yo vivo mi hoy y me preocupo de mi vida, de mis situaciones, mis problemas. Es una manera muy simple de vivir. Pero los siervos de Dios, los que están conectados con Dios, nunca vivieron así. Eran personas que eran avisadas por Dios de lo que venía y se preparaban a los suyos. Hay dos ejemplos muy emblemáticos. Tenemos el caso de Noé, que fue apercibido por Dios de lo que iba a devenir. Y Noé, cuando vio el peligro, cuando vio lo que venía, él tomó precauciones. Tomó precauciones para él y para su familia. Dice la Biblia que él preparó con mucho temor un arca para que se salvase él y los suyos, porque fue avisado por Dios del peligro.
El mismo caso que pasó con los judíos cuando fueron avisados de que la muerte iba a pasar por fuera de sus casas. Dios les dijo, viene peligro, la muerte va a pasearse por fuera, el juicio de Dios va a caer sobre Egipto. Así que ellos, apercibidos por Dios, tomaron sangre, la untaron en el lintel de las puertas de sus casas y la muerte pasó de largo, que es lo que significa Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo. La muerte pasó de largo y no tocó la casa de los hijos de Dios. Y a pesar que en Egipto había muerte y tinieblas, en la casa de los hijos de Dios había luz. Y la palabra para el otro año que el Espíritu Santo ponía en mi vida es que nosotros nos tenemos que preparar para el peligro. Nos tenemos que preparar para lo que viene. Para el mundo no vienen días buenos, vienen días complejos, vienen días violentos y difíciles. Y nosotros los cristianos nos tenemos que preparar. No tenemos que vivir la vida de una manera simple como el resto del mundo, sino que tenemos que prepararnos. Voy a leer algo que tiene que ver con cómo estaba la sociedad antes de lo que fue el diluvio, que fue una gran destrucción. Y se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 27. Lucas capítulo 17, versículo 27. Y dice así, esto fue cómo se encontraba la sociedad antes del diluvio, antes de esta gran destrucción que es tan conocida, incluso por el mundo, han oído hablar del diluvio. Dice así, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué tienen en común estas dos historias? Que había un peligro. Había un peligro que fue avisado por Dios. En el caso de Noé, el peligro era el diluvio, una destrucción total. En el caso de Lot, era la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en ambos casos, ellos tomaron medidas para poder guardarse ellos y guardar a su familia, guardar a los suyos. Se escondieron, se refugiaron. Y lo que nos llama el Señor a hacer en estos días es a escondernos, no escondernos en el sentido de que tú te escondes en tu casa y cierres las puertas para que nada malo te pase, sino que la Biblia menciona que hay un solo refugio para el ser humano, uno solo, en el cual el ser humano se tiene que refugiar. Miren, vamos a leer Isaías capítulo 26, versículo 20, donde habla de lo mismo, de esconderse, de refugiarse en Dios. Isaías capítulo 26, versículo 20, y dice así, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, un aposento es como una habitación, cierra atrás de ti tus puertas, escóndete un poquito, escóndete. ¿Y qué lo está diciendo esto? Dios, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa mi indignación, porque aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. La Biblia está acá hablando de un juicio, de muerte, de destrucción para la tierra. Y Dios le dice a su pueblo, escóndete un poquito, entre tanto que pasa mi indignación, entre tanto que pasa mi ira sobre las naciones, para que el mal no te toque a ti, para que lo malo que ha de venir sobre la tierra no te toque a ti. ¿Por qué nosotros los cristianos sabemos que vienen días difíciles para el mundo? Porque cada vez que las leyes de Dios son traspasadas, siempre van a haber consecuencias. Estamos en un tiempo donde preocuparse de obedecer a Dios no es un tema contingente. Nadie anda preocupado mayormente de obedecer a Dios, de no traspasar sus leyes, pero el ser humano vive libremente, ya no hay bueno y malo, cada uno piensa como quiere, cada uno hace lo que quiere y el ser humano va traspasando las leyes de Dios y cree que no van a haber consecuencias. ¿Y por qué cree que no van a haber consecuencias? Porque Dios es lento para la ira y es grande en misericordia.
Cuando Dios va a castigar al hombre o hacer algo en contra del pecado del mundo, Dios no lo hace de un día para el otro. Dios advierte con años de anticipación. Esta profecía que acabo de leer todavía no se cumple. Y tiene más de 5.000 años, es una profecía de Isaías. Pero Dios siempre advierte con anticipación al hombre: volveos, hijos de los hombres, a mí, porque un día para mí son como 1.000 años, y delante de tus ojos. Dios siempre al hombre le advierte con tiempo. Y Dios de hace mucho tiempo, de hace muchos años, viene advirtiendo que viene una destrucción grande sobre el mundo por causa del pecado, y que Dios quiere librar a los suyos de esta destrucción. Es algo que se ha hablado por tiempo. Para el ser humano ha pasado mucho tiempo, pero para Dios ha pasado solamente un pestañeo, solamente un instante, porque Dios mide el tiempo de otro modo. Pero Dios siempre advierte al hombre con anticipación. Incluso en nuestra propia vida, muchas veces vemos que se levanta un profeta y se levanta una profecía y vemos que no pasa nada. Y me dicen, no va a pasar nada. Seguramente Noé decía, va a caer agua del cielo, va a llover, va a venir destrucción, y no sucedía nada. Pasaban los días y no pasaba nada. Claro, en el tiempo del hombre era todo muy largo y no sucedía nada. Pero en el tiempo de Dios las cosas estaban ahí, a punto de suceder. Y el mundo ha decidido traspasar las leyes de Dios, y eso va a traer consecuencias. Y Dios quiere que este año que viene nos escondamos en Él, nos refugiemos. Mira, aquí voy a leer una palabra que habla proféticamente de Cristo, que es el único escondedero que tenemos. No hay otro escondedero. Isaías capítulo 32, versículo 1. Isaías capítulo 32, versículo 1. Dice así: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y mira lo que dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y aquí está hablando de Cristo. Cristo es como un escondedero contra el viento. Cristo es como el refugio contra el turbión. Cristo es como un arroyo de agua en medio de la sequedad. Mira qué lindo como Dios se expresa de Cristo. Cristo es como la sombra de un gran peñasco en tierra calurosa. Él es un escondedero y Él es un alivio. Nosotros hace un momento salimos con nuestro hijo, se nos ocurrió salir a las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Hacía mucho calor y en un momento el furgón paramos en un lugar donde había un árbol grande, una sombra, un escondedero, y se sentía un alivio, se sentía un descanso que queríamos quedarnos ahí. Y aquí la Biblia compara a Cristo con esa sombra del gran peñasco en una tierra calurosa. Y yo creo que es muy adecuado para este día martes, donde todos nos hemos asado de calor y en un momento tú quieres tener un alivio contra el calor. Y en la Biblia muchas veces compara eso con lo que nos fatiga de la vida. La vida muchas veces como un viento, la vida muchas veces como un turbión, la vida muchas veces como un sequedal. Y Cristo es la sombra, Cristo es el escondedero y Cristo es el manantial de agua viva en medio de la sequedad. Y viene viento, viene turbión, viene sequedad y viene fuerte calor contra el mundo, hablando espiritualmente. Y Cristo será el escondedero para cada uno de nosotros el año que viene. Lo que sea que haya de venir, lo que sea que haya de venir, nosotros estamos escondidos en Cristo. Tenemos que asegurarnos de eso. Lo que leí al principio, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el peligro y toma precauciones, mas el simplón, me gustó esa palabra, el simplón, el simple, no se preocupa de nada. No toma mayores precauciones, vive, como dicen algunas personas, como un pajarito. Vive sin tomar precauciones contra el peligro hasta que el peligro le alcanza y lo toca. Mira lo que dice, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1, donde habla también de esto, de Cristo como un escondedero, como un refugio.
Yo sé que es muy conocido, pero hay una frase donde yo me quiero centrar. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y miren lo que dice el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida de un hombre que ha muerto para sí mismo. La vida de un hombre que tiene puestos los ojos en Cristo. La vida de un hombre que tiene puestos sus ojos en las cosas de arriba es una vida que está escondida con Cristo en Dios. Pero Dios nos pide cosas aquí. Si hemos resucitado, como que aquí el que escribió dice, si ustedes han resucitado, si ustedes están vivos, si se han levantado de entre los muertos, pongan los ojos en las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermano, el futuro, aquí no hay tiempo para hablar de escatología ni lo que viene para el mundo. Pero créame que en los últimos días, si hay algo que va a ser importante tener, es un refugio y un escondedero. Y Dios ha provisto ese escondedero para cada uno de nosotros. Mira lo que dice el Salmo 31, versículo 20. Salmo 31, versículo 20. Donde habla del peligro que muchas veces nos rodea y nosotros no lo vemos. Hay cosas que nosotros vemos que son peligrosas, pero hay cosas que ni siquiera nosotros las vemos y que nos acechan. Salmo 31, versículo 20. Mira lo que dice aquí. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Aquí está hablando de algo. Dios en su presencia nos esconde de la conspiración del hombre. ¿Qué es una conspiración? Es una palabra que se usa mucho en las redes sociales. Los conspiranoicos, la conspiración. Hay miles de conspiraciones, pero hay una conspiración en particular que hay en contra de Cristo y de la iglesia. Es una conspiración que va marchando rápidamente en contra del cristianismo, en contra de las iglesias, en contra de los pastores, en contra de los ministerios. Hay una conspiración que la Biblia la profetiza contra la iglesia, contra Cristo y contra su nombre. Y una conspiración es algo que no se ve, es algo que se hace en encubierto de tus ojos y de ti. Si tú vieras por un momento el mundo espiritual que nos acecha, si tú vieras lo que hay alrededor de la iglesia como brujería, como hechicería, cosas que la gente no cree. La gente no cree en el satanismo, la gente no cree en la brujería, la gente no cree en muchas cosas espirituales que se hacen en contra de las personas, pero esas cosas existen y esas cosas son conspiraciones que se hacen a encubierto de tus ojos, pero que se hacen. Cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros hacemos un estudio bíblico, cada vez que se hace una reunión, hay una conspiración en contra de esa reunión. Si nosotros nos reuniéramos aquí a hacer cualquier cosa, a jugar lota, a jugar dado o a jugar el dominó, aquí no habría ninguna oposición a lo que nosotros estamos haciendo. Pero cada vez que uno se reúne para, por ejemplo, estudiar la palabra, cada vez que uno se reúne para hacer algo para Dios, hay fuerzas espirituales que operan para que esto no suceda. Hay una conspiración detrás de la iglesia. Quizás tú dices en este momento a los cristianos no los están persiguiendo, aunque quiero decirte que hay países que sí. Hay países como Nigeria que la gente está pagando con su vida por ser cristiano. Pero hay una conspiración contra nosotros los cristianos y a medida que avance el tiempo, esa conspiración se va a hacer más evidente en contra de la iglesia y en contra de este libro, la Biblia. Y nosotros, si estamos en la presencia de Dios, vamos a estar libres de esa conspiración. Entonces lo que el Señor me hablaba en mi corazón para el otro año,
¿Qué viene para el año 2026? Va a ser un año peligroso. Va a ser un año de conspiración. Va a ser un año de desastres naturales. Va a ser un año de juicio de Dios sobre la tierra y sobre las naciones. Pero en todas esas cosas Dios le dice a su iglesia, escóndete, refúgiate en mí, porque es el único escondedero que vas a tener. No vas a tener otro. Como dice la palabra, algo que no tenía aquí anotado, si el Señor no cuidare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Tú le puedes poner a tu casa candados, puertas, alarmas y un montón de cosas. Pero ¿quién realmente nos cuida? ¿Quién realmente nos cuida? Yo reconozco que yo antes tenía una cosita que le ponía al furgón, que era un candado, que no sé cómo se llama, y me sentía como más tranquilo con el furgón afuera. Pero esas cosas las rompen. Y cualquier sistema de seguridad que tú pongas en una casa, un automóvil, lo rompen. Tú le pones reja a una casa, saltan la reja. Tú le pones la candado, cortan los candados. Pones alarma, desactiva la alarma. Entonces, ¿qué realmente nos protege? ¿Qué realmente nos cuida? Es solamente Dios. El último versículo que quiero leer se encuentra en el Salmo 27. Salmo 27, versículo 5. Salmo 27, versículo 5. Y dice así: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Mira lo que dice, en el día de la angustia. ¿Va a haber el día de la angustia? Sí. El día del mal, sí. El día de dificultad, sí. Pero él dice, él me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda, me ocultará, y sobre una roca en alto me pondrá. Entonces, hermano, quizá no traje ningún tema novedoso, en el sentido que algo que tú no has escuchado, pero si quieres escuchar el consejo de Dios para el otro año, para ti, amigo, que estás escuchando, viendo, escóndete. Escóndete en el Señor. Esconde a tu familia en Cristo. Esconde tu vida en Cristo. Porque vienen cosas difíciles, cosas complicadas para el mundo y para esta nación de Chile. Vienen cosas difíciles. Y solamente en Dios encontraremos refugio y escondedero de lo que ha de venir. Así que eso sería el estudio bíblico, el último estudio bíblico de hoy. Que el Señor bendiga a los amigos de YouTube y les invitamos a suscribirse, a participar de los estudios, también a nuestra congregación Trinidad 2980, acá en la gloriosa comuna de Maipú. Trinidad 2980, aquí hay cultos, estudio bíblico, los domingos a las 5:30, acá hay culto de alabanza, de adoración, y te invitamos a acercarte a nuestra congregación y a participar. Que el Señor te bendiga grandemente.